Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Intel, que es el mayor fabricante estadounidense de chips, dio a finales de enero malas noticias a sus accionistas. Les informó que en el último trimestre del año pasado perdió 664 millones de dólares y que sus ventas se habían reducido un 32%, una cifra muy por debajo de lo que esperaban los analistas, que están en modo pesimista con la industria de los semiconductores. Los fabricantes de chips han pasado en los últimos 2 años de no poder abastecer al mercado a no encontrar clientes a quienes vender la producción. Fueron precisamente esos meses de escasez que siguieron a los momentos más duros de la pandemia los que provocaron grandes inversiones que ahora pasan factura. En el caso de Intel se suma, además de lo anterior, el hecho de que la empresa, que en su momento era sinónimo de microprocesadores, pierda mercado paulatinamente frente a competidores como AMD o las compañías que han adoptado chips basados en el diseño de ARM. El panorama no tiene visos de mejorar en el corto plazo. La situación económica no es la mejor y la competencia no da tregua. Como consecuencia, Intel espera encadenar otro trimestre en pérdidas este año, algo que sería histórico, ya que el gigante de los microchips no ha tenido 2 pérdidas trimestrales consecutivas en los últimos 30 años. El desplome en las ventas de Intel refleja no solo el exceso de suministro de chips a escala internacional, sino la fuerte caída que ha experimentado el mercado de los ordenadores personales en los últimos meses. La venta de PCs cayó casi un 30% en el último trimestre del año pasado, lo que supone el mayor descenso de su historia. Se venden menos PCs porque muchas de las cosas que antes hacíamos con ellos las hacemos ahora con los teléfonos inteligentes y con otro tipo de dispositivos. Junto a eso, el gasto de los consumidores ha descendido también. Los tipos de interés han subido en las principales economías y persisten los temores de que este mismo año se presente una recesión. Intel es muy dependiente del mercado de los PCs. La mayor parte de los ordenadores, tanto los domésticos como los profesionales, equipan sus distintos tipos de chips. Ahí la caída ha sido muy pronunciada, nada menos que un 36% en 3 meses. Algo similar ha sucedido con la línea de negocio de los centros de datos, cuyas ventas han descendido un 33%. Esto les ha llevado a meterse de lleno en un plan muy agresivo de recorte de gasto, una medida puramente defensiva en espera de que mejore el mercado, algo con lo que nadie cuenta hasta finales de este año. En el otro extremo del mundo, en Corea del Sur, Samsung, que es el mayor productor de chips del mundo, se encuentra también en problemas. Sus ventas descendieron un 69% en el último trimestre con respecto al año anterior. Aunque la empresa insiste en que seguirá invirtiendo en este área, las cosas no parece que vayan a mejorar en el corto plazo. Se espera que los precios de los chips, que ya cayeron abruptamente el año pasado, sigan cayendo en la primera mitad de 2023, lo que ejercerá mucha más presión sobre una industria que ya ha interrumpido inversiones y que está despidiendo empleados. Los principales analistas prevén que los precios de los principales tipos de chips que hay en el mercado, especialmente los de memoria, los más utilizados en dispositivos electrónicos de uso cotidiano, como los smartphones o los ordenadores o los televisores, sufran descensos de 2 dígitos en el presente trimestre. En definitiva, la inevitable resaca tras varios años de consumo disparado de este tipo de productos. Hace un par de años os contaba aquí mismo que había una escasez global de semiconductores. Fue la famosa crisis de los semiconductores del año 2021. De hecho, preparé hasta un programa monográfico sobre este tema. Pues no recuerdo la fecha exacta, debía haberlo mirado antes en el archivo, pero así, pensando un poco hacia atrás, debió ser en torno al mes de mayo, quizá junio, del año 2021, es decir, hace ya más de año y medio. En aquel momento, las fábricas de chips no daban abasto, porque la demanda era altísima y había sido altísima durante muchísimo tiempo, durante el año y medio anterior. Se habían presentado además algunos problemas auxiliares que no hicieron más que empujar los precios hacia arriba, como la política COVID-0 de China. En China se producen muchísimos semiconductores, que traía aparejada una ralentización general del comercio mundial. Recordad aquella época en la que si aparecía un solo caso de COVID en una terminal portuaria, las autoridades cerraban la terminal portuaria y se quedaba cerrada a lo mejor durante 2
2-3 días o incluso una semana, lo cual formaba unas colas a la entrada del puerto de padre muy señor mío. Bien, todas estas cosas contribuyeron a que los chips fuesen hacia arriba, vamos, que el precio fuese hacia arriba y a que hubiese una escasez constante durante sobre todo el último semestre de 2020 y primero de 2021. Había además en Occidente persistían muchas de las restricciones pandémicas que todavía nos obligaban a estar en casa más de la cuenta. Fue de hecho la pandemia la causante de esta sobredemanda de chips. La pandemia que empezó hace ahora 3 años. Bueno, no propiamente de chips porque nadie, a excepción de los aficionados a la electrónica, compra chips sueltos. Nadie va a comprar un chip a la tienda ni lo encarga por Amazon a no ser que esté construyendo algún tipo de circuito y tenga los conocimientos para ello, que son pues conocimientos muy especializados. Los demás tenemos chips porque nos vienen ya incluidos dentro de los productos de los bienes de consumo que utilizamos para otras cosas. Generalmente pues en los dispositivos electrónicos, que son muchísimos y que todos equipan chips. Son muchísimos más de los que pensamos. Si miramos a nuestro alrededor, bueno, yo en mi caso es que tengo un montón de ellos porque estoy en un estudio de radio, pero si en cualquier lugar los llevamos incluso a donde vayamos, menos a la ducha, que nos tenemos que desnudar, en el resto de nuestras situaciones cotidianas estamos rodeados de semiconductores. Casi cualquier aparato equipa uno o equipa varios. Artículos tan simples como, qué sé yo, una bombilla LED, por ejemplo, o el ratón de un ordenador, o el mando a distancia de un televisor, llevan uno o varios chips. No digamos ya si nos metemos en productos más sofisticados, como puede ser un teléfono móvil de última generación, o un móvil moderno, quiero decir. Bueno, los antiguos también llevaban un montón de ellos, pero claro, esos chips no eran tan potentes como los actuales, o no digamos ya si tenemos un ordenador portátil o de sobremesa. Las carcasas de estos productos nos impiden verlos, pero ahí están haciendo su trabajo. Si alguna vez habéis echado un vistazo a estos manitas que se dedican a abrir ordenadores o a abrir teléfonos, son realmente complicados algunos de abrir, pero los hay que con unos destornilladores especiales tienen como hobby, como afición hacer eso mismo. Bien, veréis que hay un montón de semiconductores, algunos del tamaño no ya de una uña del dedo meñique, sino muchísimo más pequeños. Bien, pues no diré cientos, pero un montón de ellos los podemos encontrar dentro de un teléfono, en cualquier sitio. Si es que yo estoy mirando ahora a mi alrededor y no veo más que, bueno, aparatos que tienen semiconductores en su interior. Bueno, en fin, para que este programa llegue hasta vuestros oídos, cosa que está haciendo ahora mismo, pues yo necesito un micrófono que lleva, por supuesto, su correspondiente chip o sus correspondientes chips, una mesa de sonido que lleva un montón de ellos, un ordenador, naturalmente, un router para poderlo subir a la red y luego que lo escuchéis, claro. Lo estáis escuchando a través de ordenadores o directamente de teléfonos. Fijaos, para esta cosa tan tonta, en principio, como que yo hablo y vosotros me escucháis, la cantidad de semiconductores que intervienen. Los teléfonos están repletos hasta arriba de chips especializados que fabrican unas pocas compañías muy concentradas, por cierto, en Extremo Oriente. En aquel programa os hablaba de la concentración en Taiwán y luego en menor medida ya en Estados Unidos y en Europa. Durante la pandemia, a causa de los confinamientos que todos padecimos, nos vimos encerrados en casa durante meses, en España concretamente durante 3 meses, sin mucho más que hacer que leer un rato, trabajar en remoto, los que pudieron hacerlo, ver la televisión y series y películas, escuchar música. Bien, para leer, siempre que no lo hagamos en un Kindle o en un lector de libros electrónico, podemos hacerlo en papel y no necesitamos un chip. Bueno, si nos estamos iluminando con una bombilla LED también necesitamos un chip, pero para todo lo demás, para escuchar música, para, no sé, que tengamos un violinista en casa, ¿no?, que nos toque la música a él o un cantante. Si no, todo lo demás, ver la televisión, por supuesto, trabajar en remoto, naturalmente, necesitamos dispositivos electrónicos repletos hasta arriba de chips. Esto ocasionó una demanda brutal de este producto durante muchísimos meses. Se veía hasta en la publicidad que te daban en las páginas web. Mucha gente se compró ordenadores o televisores nuevos, webcams para videoconferencia, micrófonos USB para trabajar desde casa y que se les escuchase bien en las reuniones, nuevos teléfonos móviles, se vendieron más que nunca, tabletas, en fin, y un largo etcétera, consolas de videojuegos. A finales del año 2020, los principales fabricantes tenían, de hecho, problemas
problemas serios para abastecer al mercado mundial. Es cuando empezaron a sonar las alarmas en el último trimestre de 2020. Empezaron a ralentizarse la entrega de productos, se pedían por Amazon y tardaban una semana o 2 semanas en llegar porque es que no había suficientes. Algunas consolas de videojuegos era imposible encontrarlas, no digamos ya las tarjetas gráficas. Yo no soy usuario de tarjetas gráficas potentes, pero me consta por algún amigo que la encargó y tardaron en entregársela, pues no lo sé, 3 o 4 meses. Compré yo en aquel entonces, amplié la memoria de mi ordenador y lo mismo, tuve que esperar 2 semanas para meterle al ordenador, no sé si eran 16 gigabytes más. Y me lo explicó el de la tienda, me dijo, es que hay 1000 problemas para que nos lleguen estos chips de memoria RAM porque hay un problema general. Ahí es cuando ya me di cuenta de que efectivamente lo había, me puse a investigar y a resultas de aquello os preparé aquel programa de hace año y medio. Bien, lo que arguyen los fabricantes en aquel momento era que la demanda era muy alta, claro, y ellos tenían la capacidad de fabricación que tenían. Podían fabricar más, pero eso no se iba a ver en un día, ni en 2, ni en 3 semanas, que iba a ser, les iban a necesitar muchos meses para ampliar su capacidad de fabricación, que había además algunos problemas en fábricas chinas a causa de los confinamientos y de la política COVID-0, que era, en fin, orwelliana, como bien sabemos. Luego a eso se sumaba una escasez muy aguda de contenedores transoceánicos, para transportar la carga. Se debía también al incremento en la fabricación de vehículos eléctricos que incorporan muchos más semiconductores que los de combustión interna. Bueno, hasta los de combustión interna modernos van llenos de pantallitas y de luces por todas partes, y eso también, de nuevo, necesitan semiconductores por simples que sean, ¿no? Luego también se metió dentro de esta matriz de análisis, se hablaba de las criptomonedas, del Bitcoin concretamente, que estaba en aquel entonces subiendo de precio, y para la minería del Bitcoin pues hacen falta potentes tarjetas gráficas, que es una de las razones por las cuales estaban tan caras. Los jugones, los videojuegueros, se quejaban de que los mineros de Bitcoin les estaban quitando el caramelo de la boca. Bien, como vemos, una tormenta perfecta que se tradujo en escasez y por lo tanto en altos precios en el mercado internacional. Eso llevó a estas empresas, ávidas de ganar dinero, como todas las empresas del mundo, y es bueno que así sean, a ingeniárselas para hacer planes para ganar más dinero. Si habían conseguido colocar el mismo chip de un año antes, colocarlo por un 30% más, pues se trataba de fabricar más chips de esa misma categoría, y así podrían ganar mucho más. Eso les obligaba pues a trazar ambiciosos y costosísimos planes de expansión que se sustanciaban en la ampliación de las fábricas ya existentes y en la construcción de nuevas plantas. No solo en Taiwán o en China o en Corea del Sur, sino también en otras partes del mundo. Intel, de hecho, anunció en aquel entonces, estoy hablando, que construiría nuevas plantas en Estados Unidos, una planta en Arizona y otra, estoy hablando de memoria, creo que era en Ohio, y otra más en Alemania, para no depender tanto de Extremo Oriente. Es cuando se empezó a hablar, las relaciones ya con China estaban muy perjudicadas y se empezó a hablar del friendshoring, de que comprarle al amigo, o el nearshoring, al que estuviese cerca, ¿no? Para no verse castigado por problemas como el de la falta de contenedores. Bien, todo ese trabajo, que ya digo, empezó hace un par de años, más o menos, un poco antes incluso, 2 años y pico, a finales de 2020, ha tenido como resultado que la crisis de los semiconductores que azotaba el mundo hace 2 años se haya convertido en una crisis, pero en sentido inverso. La producción es mayor que la demanda y las empresas que se dedican a fabricarlos ven apesadumbradas cómo se les amontonan en los almacenes, cómo los inventarios no hacen más que crecer sin que ellos consigan darle salida en el mercado. El caso de Intel, que es con el que he empezado el programa de hoy, hablando de sus resultados del último trimestre que salieron la semana pasada, hace solo unos días, a finales de enero. Este caso, el de Intel, es el más llamativo porque todos conocemos el nombre de esta empresa. El que más y el que menos tienes que vivir muy fuera del mundo o en una aldea perdida de la cubeta del Congo para no haber oído hablar en tu vida de Intel. Esta más se encargó desde el principio, a pesar de que sus productos no los ve nadie, más que los aficionados a la electrónica, desde los
los años 90 ya se encargaron de poner una pegatina a los ordenadores para que supiésemos que llevaban un Intel, lo que significaba que era un ordenador de muchísima calidad, porque tenía un microprocesador muy bueno, muy rápido, muy eficiente, ¿no? Le hacían incluso, yo recuerdo, me acuerdo hasta de la música de Intel, porque ponían anuncios en la televisión, que eso la gente más mayor, recuerdo en aquel entonces, de esto estoy hablando hace 30 años, una cosa así, o aproximadamente, la época del Pentium. Los más viejos os acordaréis perfectamente del Pentium, ¿no? Que hablaban Pentium 1, después salió el 2, luego el 3, luego el 4, creo que ahí ya se quedaron, ¿no? Pero la marca llegó a ser conocidísima a pesar de que el producto final, es decir, el Pentium en sí mismo o el que fuese, no lo teníamos nunca en la mano y ni siquiera lo veíamos. Toda nuestra relación con aquella empresa eran las famosas pegatinas. Bien, pues es muy llamativo porque se ha metido en pérdidas pues por primera vez en mucho tiempo y puede encadenar, como os decía al principio, 2 trimestres consecutivos de pérdidas, que sería la primera vez que algo así le sucede en 30 años, es decir, desde principios de los años 90. Hace 2 años, en el año 2021, principios de 2021, Intel se las prometía felicísimas, con un mercado inmenso e inabarcable por atender. Bueno, de esta vamos a salir multimillonarios. Pues bien, hoy, 2 años después, se ve obligada a reducir gastos. Solo este año, como os comentaba antes, tienen previsto recortar la friolera de 3.000 millones de dólares en gastos. Lo van a hacer, pues como se hacen estas cosas, interrumpiendo algunas inversiones y ya no gastas ese dinero, ganando en eficiencia, despidiendo a algunos empleados, cerrando algunas líneas de producción. Bien, esto va a ir a más. De aquí a 2025, su director general ya ha dicho que quiere multiplicar como mínimo por 3 ese ahorro, que incluirá el fin de algunas inversiones ya anunciadas, como por ejemplo la construcción de la fábrica de semiconductores en Alemania, que era algo que en su momento se recibió con muchísima alegría en Europa. Por fin va a haber una fábrica de Intel en Europa, que ya hacía falta porque así no hay que traerse los chips desde el otro lado del mundo. Bien, esa la han parado y con esa fábrica pretendía abastecer al mercado europeo. El mercado europeo no es un lugar donde se produzcan smartphones precisamente, ni siquiera televisores, pero sí Europa es un lugar donde se fabrican millones de vehículos cada año y que por lo tanto pues está hambriento de semiconductores. Aquí algunas de las empresas automovilísticas más grandes del mundo, como puede ser Volkswagen o el grupo Stellantis, tienen origen en Europa, de las marcas más famosas, Mercedes, Peugeot, Citroën, Fiat, etcétera, y tienen sus centros de producción aquí y las fábricas de automóviles son grandes demandantes de chips, aunque cuando veamos de nuevo un automóvil nos subamos en él, lo más que escuchemos sea el motor, en el caso de un eléctrico ni siquiera eso, y no vemos chips por ningún lado, a poco que levantemos el salpicadero empezaremos a verlos por todas partes. Bien, pues esta fábrica de Intel en Alemania tendrá que esperar a mejores tiempos, que seguramente lleguen, porque el de los chips, como el de todos los mercados maduros, y el de los chips evidentemente ya a estas alturas, el primer chip salió en 1971, hace ya más de 50 años, pues es un mercado cíclico, sometido a las mismas leyes que cualquier mercado cíclico. Al periodo de demanda sin atender y altos precios, pues le sucede otro de exceso de oferta. Pues tan pronto como los jugadores de ese mercado, en este caso los fabricantes de chips, pues acuden a sacar partido del negocio cuando ven que han subido los precios. Por de pronto, lo que esperan en Intel, y no solo en Intel, también en el resto de fabricantes, es que los precios de los chips de memoria sigan cayendo como lo han hecho en los últimos 6 meses. Es decir, que si esto es una travesía del desierto, se encuentran ahora mismo justo en la mitad o aproximadamente en la mitad de ese desierto. La razón de que el precio caiga es fácil de entender. Los fabricantes de chips están con los inventarios a rebosar de unidades sin vender. Así que para quitárselos de encima tienen que bajar su precio, porque tenerlos metidos en un almacén tampoco sirve para nada. Eso erosiona su cuenta de resultados y les obliga en algunas ocasiones incluso a vender a pérdidas. Así que empresas como la propia Intel, como Micron, Western Digital o Samsung han tenido que resignarse a recortar gastos y a reducir drásticamente sus inversiones, que en principio iban destinadas a expandirse, ampliando esencialmente su capacidad de producción. El tipo de chip más comprometido, porque cualquier persona, cualquier ingeniero que sepa de esto me dirá, hablas de chips así de manera genérica. Bueno, no puedo hacerlo de otro modo, teniendo en cuenta que esto es un programa de radio breve,
Pero vamos, que hay muchísimos tipos de chips para todos. Si abriésemos nuestro teléfono móvil, nos encontraríamos, por ejemplo, que para que se conecte con la red wifi de nuestra casa, pues tiene un tipo de chip muy concreto. Otro que es el que se encarga de leernos la huella, del caso de los que tienen los teléfonos que tienen la huella. El mío nuevo ya no la lleva, ahora me mira la cara. Bueno, pues eso evidentemente tiene su propio chip dedicado. Pero vamos, los más comunes y los que más se fabrican son los de memoria. En fin, memorias en forma de chip, las estamos muy familiarizados con ella, pues porque esas incluso no diré verlas, pero sí la época de los pinchos USB, recordadlos, que algunos se podían ver incluso porque les ponían una carcasa transparente. Bien, estamos muy hechos en los ordenadores, prácticamente ya en todos los nuevos, no llevan discos duros mecánicos, sino que son de estado sólido. Bien. Este es el tipo de chip más comprometido, con mayor exceso, que es también uno de los más demandados. Así que sirve como referente para la demanda que habrá para todos los demás. Un teléfono móvil, por ejemplo, lleva, ya digo, ensamblados distintos tipos de chips, pero uno de los principales es el de memoria. Algo similar sucede con los ordenadores. Llevan memoria RAM y llevan su propia capacidad de almacenamiento. En fin, todos sabemos cuánta memoria RAM tiene nuestro ordenador, casi todos, y cuánta capacidad tenemos en el disco duro. Que ya digo, en los modelos actuales no es esos discos duros antiguos que vibraban, todavía se ven. Si son externos todavía se pueden ver. Yo tengo uno de esos externos que tiene mucha capacidad, eso sí, y todavía no me puedo permitir uno de estado sólido. Pero el resto, los que equipan los portátiles o los ordenadores ya de sobremesa, son todos de estado sólido. Bien, si lo vemos, ese chip es un chip que desde fuera no se diferencia de los demás, que están todos soldados a la placa base. Los precios de la memoria alcanzaron su punto máximo durante los inicios de la pandemia. Es decir, estamos hablando hace justo 3 años, febrero, marzo, abril, la primavera de 2020. Esto fue debido a la fuerte demanda de productos tecnológicos que hubo en aquel entonces. Y luego comenzaron a caer entre finales de 2021 y principios de 2022. Vamos, que el periodo alcista les duró aproximadamente, no llegó a 2 años. Y a partir de ahí empezaron a caer. Primero de manera muy lenta y luego ya de forma mucho más sostenido. Al principio les pensaron que se trataba de un simple ajuste, un ajuste normal. Habían ganado mucho dinero y habían vendido mucho. Y luego ya la cosa fue a peor. En el segundo semestre de 2022 las caídas se hicieron más pronunciadas conforme iban apareciendo nuevos problemas en el horizonte, como la inflación persistente, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, la subida de los tipos de interés o la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania. Todo esto enfrió el mercado y los primeros en notarlo fueron los fabricantes de electrónica de consumo, lo cual es perfectamente normal. Buena parte del parque de teléfonos móviles, de ordenadores y de consolas de videojuegos estaba recién renovado. Así que eso mismo fue lo que los consumidores quitaron de la lista de la compra. Los fabricantes de chips se encuentran ahora con un montón de producto, sobre todo de memorias, que no saben a quién vender porque los fabricantes de dispositivos no los demandan. En algunos casos, como Samsung, que fabrica circuitería para terceros, pero también para sus propios productos, pues ha podido prever mejor la caída, porque tienen verticalizada la fabricación, pero otros solo se dedican a fabricar semiconductores. Prevén que la demanda siga siendo muy débil durante unos meses, durante este año, hasta que se reajuste de nuevo el mercado. Los precios para los dos tipos principales de chips de memoria, que son los RAM, los DRAM y los NAND, que las memorias flash, vamos, han caído, y este dato lo tengo aquí, un 23% la RAM y un 28% al por mayor, estoy hablando, esto de octubre a diciembre con respecto al trimestre anterior. La memoria RAM permite, ya sabéis, que los dispositivos realicen más tareas y funcionen de forma más fluida, mientras que la memoria flash, esta NAND, proporciona una capacidad de almacenamiento al dispositivo, ¿no?, que puede ser mayor o menor. Samsung es el mayor productor de ambos tipos de chips de memoria y planea seguir invirtiendo a pesar de la recesión. No ha detenido su plan de expansión para 2023, confiando en que esto sea pasajero y que, claro, cuando llegue la recuperación, pues estén mejor posicionados para aprovechar el alza de precios. Eso sucederá de un modo u otro porque la mayor parte de dispositivos electrónicos tienen un ciclo de vida muy corto, mucho más que los automóviles
o que los electrodomésticos. Pensad que el teléfono móvil se renueva de promedio cada 2 años, 2 años y medio. Esto no es lo que lo renuevo yo, a mí me suelen durar más, pero por regla general, y esto es la estadística, en torno al entre 22 y 24 meses en Estados Unidos y en Europa. En otros países algo más, pero que ronda en prácticamente todo el mundo eso, 2, 3 años como mucho. El ordenador portátil entre 4 y 5 años tiene de vida. Así que si lo comparamos con el automóvil, pues no tiene nada que ver. Así que la demanda mundial de productos tecnológicos podría empezar a recuperarse a finales de este año, ayudada por la jubilación de terminales comprados en el año 2020 y por la reapertura de la economía china, que ha vuelto más o menos a la normalidad después de 3 años de restricciones orwellianas. Eso dará aire a los fabricantes de chips. Entre tanto, pues todo lo que les queda es aguantar el vendaval y rezar para que dure poco. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Pedro Luis, que nos trae de nuevo el tema este de los carros de combate del que hablábamos ayer. Jordi se preguntaba si este arma sería útil en Ucrania y si tiene futuro. Pues bien, Pedro Luis le da una respuesta complementaria y muy buena, por cierto, a la que di yo ayer. Vamos a escucharla. Hola Fernando, muy buenas. Primero que todo, gracias por el programa. Te sigo desde hace años y soy fiel patrono de tu canal de YouTube y de la Contracrónica. Quería humildemente aportar algo acerca de la idea de un contraescucha que se preguntaba sobre el papel del Main Battle Tank o MBT en esta guerra de Ucrania y también en el futuro de las guerras. Bueno, decirle que sin el apoyo blindado en la guerra moderna el avance es muy costoso. El papel del tanque es muy importante, sobre todo en tareas ofensivas y de ruptura del frente. En el futuro el tanque seguro seguirá existiendo, solo que cambiará, se irá modernizando y adaptando, tendrá medidas antidrones y será cada vez más ligero. Ya hay ejemplos que ya existen, como el diseño del nuevo tanque que se llama Pantera, que es alemán, y el tanque Abrams X, que es americano, que son más bien ya tanques ligeros, pero que están mucho más protegidos contra armas antiaéreas, drones y contramedidas electrónicas y armas portátiles. En el futuro veremos más uso de armas combinadas, que ya se han probado más eficaces que los tanques más pesados. La combinación entre las distintas armas es cada vez más eficaz. La doctrina OTAN ya ha incluido eso desde hace bastante tiempo. Y bueno, por último comentar que el mayor problema que ha tenido Rusia, el ejército ruso en esta guerra, pues ya viene formando parte de su doctrina desde tiempos soviéticos. Y es que se basa en el uso masivo de artillería pesada y de bombas tontas. Eso recarga mucho su logística, que a su vez está basada en el uso masivo del ferrocarril, lo que los hace muy vulnerables y bastante poco eficientes. Eso ha hecho más daño a Putin que las armas portátiles antiblindadas que han sido donadas por Occidente. Hay una frase célebre de Napoleón que dice: los amateurs hablan mucho sobre táctica, pero los profesionales estudian logística. Bueno, espero que haya sido de utilidad y no haberme demorado demasiado. Buen día, Fernando. Muchas gracias, Pedro Luis. Breve y conciso tu mensaje, realmente tremendamente instructivo y exacto. El carro de combate es un arma que lleva en transformación desde el mismo momento en el que se inventó, en plena Primera Guerra Mundial. Esto fue, lo comentaba ayer, en la batalla del Somme en septiembre de 1916. Los tanques de la Primera Guerra Mundial en nada se parecen más que en un poquito en el aspecto, ya está, es una cosa maciza, metálica, pero en todo lo demás son muy distintos a los actuales. Han ido transformándose en función de las necesidades siempre cambiantes del campo de batalla. Lo último en incorporarse, pues, han sido armas como los drones, que hace 25 años hubieran sido casi ciencia ficción. Pues nada, están buscando ya la solución de colocarles una contramedida contra los drones. Bueno, esto ha hecho de los tanques unos vehículos muy complejos que requieren una tripulación muy bien entrenada, lo cual es un problema, claro, si quieres meterlos en un teatro de operaciones con mucha premura. Luego, respecto a lo que comentas de la estrategia de Rusia, efectivamente así ha sido. La razón se debe probablemente a que Vladimir Putin no tenía intención alguna de hacer la guerra en Ucrania. Su idea era otra bien distinta: meter miedo al gobierno ucraniano para que saliesen corriendo, y a los propios ucranianos, para que no presentasen resistencia, sí, mostrando mucho músculo, mucho acero y muchos cañones. Con eso pensó que bastaría y sobraría para que no les plantasen cara.
Pero sucedió lo contrario, y de eso se dio cuenta ya en el primer mes. Las tropas rusas se encontraron con líneas tremendamente alargadas, con una resistencia constante que les hostigaban por parte de los ucranianos, vamos, y no consiguieron ni siquiera tomar Kiev, la capital del país, que no está en el centro del país, no está en el centro de Ucrania, está relativamente cerca de la frontera con Bielorrusia. En principio hubiera sido ni Kharkov, que está todavía más cerca de la frontera con Rusia. No consiguieron tomar ninguna de las dos ciudades. Esto a la vuelta a un mes vieron que el plan original se había derrumbado y tuvieron que reelaborarlo por completo. Eso ya no les valía. Fue en ese momento, ya en el mes de abril, cuando la guerra se desplazó al Donbass y bueno, ahí sigue desde entonces. Para romper esa línea, el único modo que tienes de hacerlo es contando con armas ofensivas de primera categoría, claro. Los drones de los primeros días y los Javelin estaban muy bien para resistir la embestida. Pero claro, si quieres romper las líneas rusas, vas a necesitar algo parecido a los Leopard o a los Abrams. Entre otras cosas porque enfrente también se van a encontrar con una fuerza acorazada respetable, que es la rusa. Así que efectivamente los ucranianos necesitan carros de combate lo más modernos posible. Si quieren mantener la esperanza de romper alguna vez ese frente del Donbass o incluso de resistir un contraataque de los propios rusos, este arma les va a hacer falta. Los carros de combate tienen también, como decía ayer, un gran componente psicológico que no deberíamos desestimar. Es un arma de dimensiones imponentes con gran capacidad de destrucción. Solo el hecho de que el enemigo sepa que dispones de 100, de 200 o de 300 tanques de última generación, ya automáticamente se ve obligado a modificar su estrategia, porque los puedes poner en marcha. Esa es en definitiva la razón por la que Putin se ha puesto tan nervioso con esto. Bueno, ha llegado incluso a preguntar a los alemanes si están en guerra con Rusia, haciéndose la víctima. No sé, habría que preguntarle a él si está en guerra con Ucrania, porque es algo que todavía no ha reconocido, a pesar de que tiene una quinta parte del país invadida por su ejército. Se sigue diciendo que aquello es una operación militar especial. Es curioso que pregunte a Olaf Scholz si están en guerra con Alemania simplemente por transferir unas armas a unos tipos que se están defendiendo de él. Pero bueno, ya sabéis que el cinismo forma parte de las tradiciones del gobierno de Vladimir Putin. Bien, vamos ahora con Aitor, que también quiere responder a Jordi. Y la nota era para responder a un contraescucha que comentó ayer acerca de la conveniencia o no de enviar tanques a Ucrania o apoyar a Ucrania con tanques Leopard y con tanques M1 Abrams de Estados Unidos. Y bueno, yo estoy lejos de ser un experto, pero sí que el otro día hay un podcast que está en inglés, pero que recomiendo bastante, que se llama The Good Fellows, de la institución Hoover, en el que participa un general retirado que se llama H.R. McMaster, que además fue asesor de seguridad del presidente Trump, aunque luego le cesó, pero bueno, por otras razones. Y bueno, este hombre siempre ha estado a favor de apoyar a Ucrania con todo tipo de armas para que puedan defenderse de la agresión de Rusia. Y este hombre además ha sido, bueno, estaba en la división de tanques de los ejércitos de Estados Unidos, en caballería, ¿no?, que es como se llama ahora. Y bueno, él apoya totalmente el envío de tanques por varias razones, ¿no? Él dice que los tanques son capacidad de fuego móvil, ¿no? Entonces que convenientemente usados pueden marcar la diferencia. Y él da un argumento que me pareció bastante curioso, que sé que quería compartir fundamentalmente, y es el hecho de que los tanques lo que pueden evitar a la larga son bastantes muertes, por el hecho de que la guerra en Ucrania, el frente en Ucrania, se está convirtiendo en una guerra de trincheras por la incapacidad que tienen los dos bandos de ir a avanzar. Simplemente están fortificando posiciones, poniendo trincheras y, bueno, pues un poco la Primera Guerra Mundial. Artillería, asaltos y todo eso pues causa muchísimas muertes, ¿no? Y decía que el tanque precisamente se inventó en la Primera Guerra Mundial para romper esa guerra de trincheras. Fue lo que al final acabó decantando parte de la Primera Guerra Mundial, además de razones económicas. Y él estaba en esa... eso es lo que opino, ¿no? Y respecto al tema de los drones, etcétera, que justo le preguntaron lo mismo, que dado el efecto que habían tenido las armas antitanque y los drones en esta guerra, que si tenía sentido, que si la fuerza aérea seguía teniendo sentido. Y claro, obviamente lo que él opina, o lo que dice, es que todo eso tiene que estar apoyado muy de cerca por la inteligencia, es decir, drones de reconocimiento que puedan ver dónde están las potenciales amenazas para los tanques, inteligencia vía satélite, que por supuesto la tiene Ucrania por parte de la Unión Europea, y unas operaciones conjuntas combinadas, ¿no?, donde todas las armas, digamos, que intervienen en un conflicto bélico pues estén de acuerdo en la operación
y sepan usarse convenientemente, ¿no? Entonces, yo creo que parte del fracaso de los tanques rusos en la primera oleada fue confianza. Yo creo que no se esperaban para nada resistencia a Ucrania de ningún tipo. Prácticamente pensaban que iban a rendirse a la primera cuando viene a aparecer un tanque por allí. No fue el caso, los ucranianos lo veían venir, estaban preparados, estaban bien asesorados y bien equipados con armas antitanque, y de ahí el fracaso de los tanques en la primera oleada rusa, ¿no? Ahora bien, yo creo que ambos bandos, por suerte, por desgracia, por desgracia más bien, han aprendido, y la situación del envío de tanques sería muy diferente ahora, ¿no? Pues bueno, esa es simplemente una reflexión que, ya digo, no soy ningún experto, pero sí que oí a un general retirado del arma de caballería de Estados Unidos que se dedicaba a los tanques y estuvo en la primera guerra de Irak comandando una división de tanques, y este hombre comentaba esto y me ha parecido oportuno también compartirlo con todos vosotros. Los carros de combate efectivamente se inventaron en la Primera Guerra Mundial con el objetivo de romper las trincheras que les estaban machacando, pero es que no lo consiguieron en aquel momento, ¿eh? Eran todavía vehículos, no tienes más que ver un Mark I un FT de Renault francés de la época, ¿no? Eran muy rudimentarios. Y bueno, aunque podían atravesar las líneas, no podían hacer un avance en demasiada profundidad y estaban muy expuestos. Los tanques de la Primera Guerra Mundial, si hoy los vemos en persona, se conservan algunos ejemplares, ¿no? Pues eran poco menos que un camión de la época con un pequeño blindaje y unas metralletas que les habían puesto en los lados y poco más. El primero que le puso cañón creo que fue Renault, porque los primeros tanques británicos no llevaban el cañón principal que define un tanque. Eso fueron los franceses en ponerlo. Pero vamos, en el periodo entre guerras ya el arma se hizo mayor de edad. Los generales vieron que aquello inventado durante la Primera Guerra Mundial tenía grandes posibilidades. Así que fueron desarrollando los tanques durante esos 20 años. Con la invasión de Polonia en el año 39, pues ya se convirtió en un arma fundamental. De esto se habían dado cuenta los alemanes, pero también los rusos. No olvidemos que la guerra relámpago fue teorizada por un ruso y luego son los alemanes los que se aprovechan de eso, ¿no? La doctrina de la guerra relámpago contaba con tanques para poder avanzar deprisa, que por eso se le llama relámpago, claro está. Porque si algo tiene ese arma, como bien dice McMaster, que nos has comentado, Aitor, es que ofrece un fuego móvil y muy veloz. El Leopard, por ejemplo, tiene una velocidad máxima de 70 km por hora, que nos puede parecer lento si lo comparamos, qué sé yo, con nuestro coche, pero es que es una velocidad considerable, teniendo en cuenta que es un vehículo de 60 toneladas. Lo del Donbass ha terminado efectivamente convirtiéndose en algo parecido al frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Así que si cualquiera de los dos bandos quiere romper esa línea y hacerlo de forma rápida, tiene que hacerlo con armamento pesado, como los carros de combate. Muy probablemente, si los rusos tienen ya trazado un plan para contraatacar, que no lo sabemos, este plan tiene que incluir muchos acorazados. De lo contrario, pues imaginémoslo, sería una auténtica carnicería. Bien, vamos ahora con Juan Mario, que es colombiano y que nos acerca unas cuantas cosas de lo que está pasando en su país. Vi tu presentación de la contrahistoria del comunismo en Value School e inmediatamente compré el libro, el cual llegó hasta mi pueblo. Desde eso escucho tus programas y me ha sorprendido mucho lo concreto y riguroso que eres para explicar la historia. Te escribo porque ahora en Colombia estamos muy sorprendidos por el ímpetu reformista con el que Gustavo Petro, nuestro nuevo presidente, ha iniciado el año. Y la verdad es que ha desconcertado a los analistas y a la población en general, pues en los últimos 20 días ha dejado saber que en febrero iniciará la presentación de todo un arsenal de reformas en el Congreso, en el cual, para rematar, tiene amplias mayorías. En pensiones propone un retorno a un sistema de reparto. En salud, eliminar las EPS que gestionan el riesgo. En la reforma laboral, ya no tocará contratar a un empleado, sino adoptarlo. En la reforma política, listas cerradas por partido, para que los caciques políticos concentren aún más poder y autorización para que esos mismos congresistas sean luego ministros y así poder comprarlos. En fin, se ha venido con toda y parece un ataque con múltiples misiles rusos. ¿Podrías dedicarle tal vez un programa a nuestro país que vive un momento único de mesianismo y utopía socialista? Ah, y por cierto, ese fetiche que tenía Stalin por construir obras faraónicas como el canal del Mar Blanco, también lo tiene Gustavo Petro, quien ha propuesto utilizar el ahorro pensional, algo así como 65 billones de dólares, para construir un tren que nadie necesita desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico hasta el Mar Caribe en Barranquilla. El país está paralizado y en un shock ante tanta locura. Una visión desde afuera no nos vendría nada mal. Gracias y saludos.
Pues muchas gracias, Juan Mario. La verdad es que tengo yo un poco olvidada Colombia últimamente. Ya sabes que el año pasado vino muy cargado de temas internacionales, pero vamos, la llegada de Petro al poder sí que le di cobertura. Bien, todo esto que nos cuentas viene a demostrar que Petro ha llegado para gobernar y para dejar un legado perdurable. Esto, claro, podría ocasionar problemas en el futuro, porque cuando se van a implementar reformas muy ambiciosas, como es el caso de Petro, tal y como nos cuentas, es normal que eso encuentre oposición dentro del país. Así que volveré a poner el ojo en Colombia y bueno, y tan pronto como suceda algo digno de ser contado y contextualizado, pues te prometo que le dedicaré a Colombia ese programa que me pides. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas del Partido Republicano en Estados Unidos. La ineptitud de José abre una oportunidad al Partido Republicano para evitar su reelección o la continuidad del Partido Demócrata. La fractura entre los republicanos, a propósito de si Donaldo es un candidato o el legítimo presidente que derrotará al usurpador, no es un asunto menor como está resultando evidente. En todo caso, al final los votantes estadounidenses tendrán, como siempre, que elegir entre dos ineptos quién les representará por 4 años. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, primer día de febrero. Mañana será el segundo y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.